Dios les bendiga. Tenga un bendecido día. Tome asiento ahí en la presencia del Señor. Oramos para que, oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para que nuestro espíritu esté despierto y nuestros oídos abiertos a escuchar tu palabra en nuestro corazón. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, oh Rey, que hagas de nuestra vida conforme a tu corazón y conforme a tu voluntad, tu palabra viva en nuestro corazón en este día. Que tu palabra, Señor, entre en nuestro espíritu, Señor, y podamos ejecutar tu palabra en cada minuto, segundo que nos das de vida, para glorificar tu nombre aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, oh Dios, tu amor, tu favor y tu gracia para poder llevar tu palabra a las naciones de la tierra, para poder llevar tu palabra a nuestro lugar donde moramos, donde vivimos, donde pernoctamos, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tú te hagas vivo en nosotros, que seas tú en nuestra vida. En esta hora, Padre, rendimos nuestro corazón a tu palabra y que seamos regidos y vivificados por tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es estar aquí. La palabra nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, pues Él estaría en medio. Es una promesa de Dios para nuestras vidas. No se trata de cantidades, de multitudes. Se trata de calidad, de un corazón lleno de querer agradar a Dios en todos sus caminos, poner a Dios siempre por delante. Donde hay 2 o 3, Dios hace estruendos, Dios transforma, Dios cambia. Dios modifica muchas cosas en la tierra, donde hay 2 o 3 que estén dispuestos a seguir sus instrucciones, a seguir su mandato, a seguir las leyes de Dios. Así que esto no se trata de cantidades dentro de una iglesia. Se trata de la calidad de persona, de la calidad del corazón que debe de tener el oyente de la palabra de Dios, ¿sí? Para que pueda dar fruto, para que pueda ser alguien que dé gloria a Dios a través de sus hechos, a través de sus actuaciones. Así es. Entonces, queremos mirar el tema de hoy. Queremos ver qué es lo que pasa con la sociedad de hoy. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está haciendo qué es lo que rige la vida del cristiano, de la sociedad en sí, del ser humano? Hay una base hay una estructura para el caminar, para el moverse, para el relacionarnos, para el convivir alegres, en paz, en gozo, los unos con los otros, amándonos los unos a los otros. Que eso es lo principal, el temor a Jehová. Vamos a la Biblia entonces. Vamos a ver Gálatas 5. Ya dijeron Gálatas, ya va a hablar de la carne. Sí, pero no vengo a hablarte de la carne ahora. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis
unos a otros, mirad, que también no os consumáis los unos a los otros. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, con la generación en la que estamos? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Por qué tantas detracciones? ¿Por qué tantas caídas tan precipitosas que tiene el ser humano? Porque el ser humano no puede vivir una vida en paz, en gozo, en constante armonía con sus prójimos. No podemos vivir así. Es un problema poder tener esa armonía entre matrimonios, entre familia. Si no podemos tener esa armonía entre nosotros como familia, ¿cómo vamos a tener esa armonía, esa unidad, esa confianza, esa paz, ese gozo, ese amor con los demás? Si entre nosotros mismos nos estamos consumiendo los unos a los otros, nos estamos comiendo los unos a los otros entre nosotros mismos. Eso significa que hay un problema de base, y la Biblia estipula que todo lo que rige al ser humano, todo lo que tiene que regir al ser humano correctamente en este camino de la vida, está escrito por la palabra, está escrito en un libro, está tallado en unas páginas doradas para nuestra vida. Son páginas doradas porque nuestro corazón es un corazón dorado, un corazón de oro tenemos los cristianos. Un corazón, cuando hablamos de oro, hablamos de un corazón puro, un corazón valioso. ¿Sí? Entonces que tenemos que irnos a la palabra de nuevo para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Vámonos ahí. Capítulo 1. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. El gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Ahora estamos empezando a entender, según la palabra de Dios, hacia dónde va este asunto, hacia dónde va este mensaje. Está hablando de la decadencia del ser humano. ¿Por qué no podemos tener estas bonitas relaciones? Dios nos dejó los estatutos, los principios, ¿sí? La precariedad moral. Estamos hablando de esto. Dios quiere eliminar este asunto con la palabra que nos escribió. La precariedad moral de esta sociedad es causada por el deterioro ¿de qué? De los principios y valores. Sin principios y valores no podemos establecer unas bonitas relaciones entre humanos,
entre seres iguales. Entonces la palabra nos habla de los principios que son normas que orientan la conducta de las personas y modifican el pensamiento de las personas. Son ideas fundamentales que sirven de base para los pensamientos, lo que piensa y su acción. Necesitamos estos principios según lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Los principios pueden ser subjetivos u objetivos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Si tú ves la Biblia, si tú ves la palabra de Dios, la palabra se rige ¿por qué? Por principios, por normas, valores que están establecidos para el correcto pensar, el correcto caminar en las cosas de Dios. ¿Qué son esos principios? ¿Cuáles son los principios bíblicos? Los principios bíblicos que pasan a ser fundamentos principales de la humanidad, del ser humano, son principios como no mentir, son mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, te lo está diciendo la Biblia. Esos son los principios, mandamientos. ¿Sí? Eso es. Entonces, si hablamos de estos principios tienen que estar en el corazón del hombre para saber hacia dónde se está dirigiendo, cuál es su trayectoria. Entonces, principios y valores. Los valores son las creencias, que no es lo mismo que el principio. El valor es la creencia y convicciones personales que consideramos importantes en nuestra vida. ¿Qué es lo que tú consideras importante en tu vida? Tienes que tener principio y valores. No puedes solamente tener el principio sin el valor, porque el principio sin el valor no puede establecer un correcto lineamiento del corazón a las cosas de Dios. Deben que estar unificadas los principios con los valores de Dios, con la Biblia, con la palabra de Dios, para que el hombre pueda direccionar su camino con Dios. Una persona sin principios y valores está dispuesta a pasar por encima de quien sea por cumplir sus deseos terrenales. Entonces te das cuenta que la base para que haya un temor hacia Jehová y podamos amarnos los unos a los otros está establecida bajo los principios y los valores. Si no hay principios, si no hay valores en nuestro corazón, en nuestro andamiaje en la vida, pues no podemos amar. Porque el amor se concentra cuando yo tomo el principio y utilizo el principio de Dios. Tomo el requerimiento de Dios, las normas, los valores son normas, son leyes, son estatutos, son preceptos que Dios nos entregó para que podamos ser regidos, guiados y nuestra mente y nuestra conducta y nuestra visión sean alineados a lo que escribe la ley de Dios. ¿Sí? ¿Esto es correcto o no? Está muy callado. Su iglesia de Dios, pueblo de Dios. Ahora sí, vamos a ver qué quiere decir subjetivos. Estábamos hablando de que los principios pueden ser subjetivos u objetivos, ¿cierto? Entonces se preguntará, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa ser subjetivos? ¿Alguien lo sabe? Nadie. ¿Nadie sabe que puede ser una persona subjetiva? ¿Nadie sabe? Subjetivo es aquello que está influenciando tu pensamiento, que está influenciando tu accionar, que está siendo influenciado por las opiniones, gustos o placeres o emociones personales. Esos son
los principios subjetivos. La persona sin principios y valores está subjetiva y está gobernada e influenciada por lo que escucha, por lo que ve, por lo que siente, por sentimientos personales. Ahora, ¿qué es el objetivo? Una persona dirigida por objetivos es toda aquella persona que no es influenciada por lo subjetivo. Es toda aquella persona que no lo influencia lo que siente, lo que piensa. Sus emociones no lo influencian. No se deja sugestionar por aquello. Porque tiene principios y valores. Cuando están los principios y los valores en nuestro corazón, la sugestionalidad de esto no cambia y no transforma tu caminar, tu forma de pensar y de ver. No importa lo que el otro haga, sino que tu principio te establece. Tus valores, que son tus normas de vida y tu creencia, establecen en ti un accionar firme en las cosas de Dios. Nada te puede mover de esa posición, aunque tú veas todo lo contrario en aquellos que están a tu alrededor. Nada te transforma, nada te cambia, porque estás sujeto, tienes objetivos trazados para tú caminar y llegar a un fin con esos principios y esos valores. Tienes un fin por el cual tú trazas tu trayectoria. Los principios y valores trazan tu camino, trazan tu trayectoria, trazan tus pensamientos, trazan tu accionar, coartan lo subjetivo que pueda ser influenciado en tu corazón y en tu mente. ¿Sí? ¿Correcto? Miremos lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en algo digno de alabanza, en esto pensad. Las normas son reglas que se establecen para regular el comportamiento de las personas. Es que eso fue lo que hizo el Señor en Deuteronomio 6, del 1 en adelante, que hemos leído. Son normas que regulan el comportamiento de las personas. Estos se llaman leyes, se llaman preceptos. Los principios y los valores son establecidos cuando el corazón y la mente son regidos. ¿Por qué? Por estos activadores. ¿Quiénes son los activadores? Los principios y los valores. El cristiano se conduce correctamente por el sendero de la vida cuando estos activadores los rigen. Los principios, los valores son normas establecidas, que son leyes, para que cuando la mente y el corazón se rigen por estos principios, se vuelven activadores de la ley de Dios y observadores de la palabra de Dios en su propio corazón. Los principios hacen que yo no me desvíe de la creencia. Cuando la palabra me dice que yo no debo mentir, no debo adulterar, no debo matar, ese principio por sí solo no puede regirme. Necesita ese principio ser creído. Entonces me da el valor para creerlo y aplicarlo en mi corazón, para aplicarlo en mi estilo de vida. Por eso es que tenemos hoy en día tanta precariedad. Por eso es que hoy en día para nosotros como cristianos, que tenemos la ley de Dios, que son las normas establecidas para el correcto funcionamiento del cristiano, nos damos cuenta que por las sugestiones que tenemos somos capaces de vender o de comprometer nuestra relación con Dios. La relación con Dios no se puede establecer
sin ese principio y sin ese valor. Entonces, muchos de nosotros los cristianos no pueden tener esa relación con el Padre porque les falta y carecen de los principios y valores del Señor. Están establecidos en la Escritura. Si nosotros ponemos especial atención a los preceptos, a los conceptos, a los mandamientos de Dios que nos da por las Escrituras, entonces si ponemos cuidado a ello, nos daremos cuenta que somos todo el tiempo sugestionados por influencias que nos llevan y nos apartan del objetivo. ¿Sí? Yo tengo un objetivo establecido, pero la sugestión hará que esto no se cumpla en mí. Puede hacer que la palabra de Dios no tenga cabida dentro de mi corazón. La palabra de Dios tiene cabida en nuestro corazón cuando encuentra que sus principios y sus valores yo los tomé y los hice puros, los hice vida en mí y peleé y luché para que esos principios y valores se mantengan en mi corazón, para que la palabra venga y el Espíritu more dentro de mi ser. Y me pueda establecer una relación incondicional. Cuando hablamos de relación incondicional, estamos hablando de que no está sujeta a las variaciones del tiempo. Estamos hablando de que no está sujeta a los acontecimientos naturales, no está sujeta a los sentimientos personales, no está sujeta a nada terrenal, a nada natural. Estos son los principios, no se pueden acomodar al sistema natural, no se pueden acomodar a lo que yo creo y pienso. El principio y el valor establece como norma creencia absoluta a ellos. La norma está establecida y es la que va a dirigir y es la que va a decir si yo o tú eres o no eres un cristiano. Entonces muchos estamos empeñando nuestra vida. Cuando hablo de nuestra vida, estamos empeñando nuestra relación con Dios por las cosas materiales, que somos sugestionados por ellas. Le damos valor a lo que estamos sintiendo, y eso es lo que hace que podamos hacer lo que la sugestión influencia que debemos hacer. Sí. Por eso vamos a ver cristianos que no están comprometidos, que no pueden comprometerse con las cosas establecidas, con las leyes establecidas por Dios, porque todo el tiempo están siendo influenciables. Y si eres influenciable, eres maniable. ¿Sí? Y al ser nosotros maniables por el sistema de la influencia, eso es un sistema que está instalado en la tierra, en la carne, en lo que yo pienso, en mi opinión se instaló ese sistema. Por eso la palabra de Dios dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Esa opinión nos convierte en alguien maniable, en alguien que puede estar hoy en una posición y mañana en otra distinta a la posición original que nos da la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando tú no eres sugestionado, porque están principios y valores en ti, eso va a depender, la sugestión u objetivo va a depender de la persona a la cual le esté llegando la palabra de Dios. La palabra de Dios puede sugestionar o no, puede influenciarlo o no, dependiendo lo que él comprometa en su vida, dependiendo a lo que él le esté dando más interés, lo que le esté dando más importancia, a lo que le esté dando más valor. Entonces hablamos de gente de valor, pero la gente de valor, el cristiano de valor, es aquel
que tiene el principio de Dios aferrado en su corazón y por nada del mundo lo va a negociar con otras cosas que sean apetecibles a su corazón. Hablando de lo que es terrenalmente en esta tierra, los valientes son gente valerosa, gente que está dispuesta a crucificar, dice la palabra de Dios, crucificarse a sí mismo por mantener el precepto de Dios para mantener el precepto de Dios vivo en su corazón, alineando la mente y el corazón para que puedan mantenerlo en las directrices de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene su narrativa propia. Si seguimos la narrativa de Dios, nos encontraremos a nosotros mismos en la posición que Dios nos da por su palabra, y podremos conocer esa posición y ver esa posición y movernos en esa posición. La palabra dice que caminamos como viendo al invisible. Ahí está el asunto. Ahí nos encontramos a nosotros mismos viendo a Dios. Ahí nos encontramos a nosotros mismos caminando sobre las aguas, sobre las pruebas, sobre las dificultades, vicisitudes de esta vida. Nos encontramos a nosotros mismos agradando a Dios. Nos vamos a encontrar a nosotros mismos obedeciendo la palabra de Dios. Seremos conscientes de que estamos obedeciendo a Dios, que estamos dándole a Dios lo que Él nos pide por su palabra. Sí, estamos siendo conscientes nosotros de que estamos agradando a Dios, que estamos cumpliendo con su palabra a cabalidad. Si no tenemos principios fuertes y valores, no lograremos poder agradar a Dios. Sin estos principios nadie agrada a Dios. Lo dijo el Señor en Deuteronomio. Mirad que pongas por obra estos preceptos y estos conceptos, estas leyes de Dios, estos mandamientos de Dios. Hay que ponerlos por obra. Si no los ponemos por obra, el amor de Dios y nuestra relación con Él no va a ser fructuosa. Entonces, antes de yo hablar del amor, debo mirar en mi corazón cuál es el principio que me rige y cuál es el valor que me da, para entonces poder después darme cuenta que me establecí en el amor de Dios. Y que cuando yo ya tengo el conocimiento de que estoy establecido en el amor de Dios, entonces puedo caminar con Dios. Tú tienes que estar consciente de tu caminar con Dios, de tu relación con Dios, de que cuando tú le dices, Abba Padre, Él te dice, heme aquí, hijo. ¿Qué necesitas? Porque estás cumpliendo y estás colocando especial atención a lo que son sus requerimientos para nuestra vida, para poder Él glorificarse a través de nosotros y poder Él tener control de nuestra vida y poder Él, cuando le clamemos, respondernos. ¡Aleluya! ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos habla hoy. Ese es el mensaje que Dios quiere con nosotros. Entonces, cuando vemos tantos excusas como cristianos, es porque no tenemos principios ni valores. Cuando tenemos aquello, no miramos como miran los demás. Nosotros, cuando tenemos los principios y los valores de Dios, miramos como mira Dios. Y cuando miramos como mira Dios, no miramos el error en el aquel. Miramos las virtudes que hay en Él. Miramos las capacidades espirituales que Dios puso en Él. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Amén. Pero esto lo logramos cuando tenemos a los activadores de la fe. Tenemos los activadores de la palabra de Dios.
tenemos los activadores de nuestra relación con el Espíritu Santo. Principios y valores activan. ¿Sí? Por eso no podemos, por eso es que la palabra de Dios, cuando nosotros nos encontremos delante de Dios, no tendremos excusa. Dios nos dio todo para que nosotros podamos ser y ejercer. ¡Ay! ¿Se entendió esa parte o no? Dios nos ha dado todo a través de los principios y valores, sus leyes, normas que son reglas para la conducta, el comportamiento del ser humano, para que podamos ser y hacer. No podemos hacer si no somos. Habemos muchos cristianos que hacemos pero no somos. Y es ahí donde la palabra dice, no los conozco. Correcto. ¿Sí? No somos. ¿Pero por qué no somos? ¿Ya entendió por qué no somos? No hay eso. Los valores. Hoy en día vemos mucha gente que está dispuesta a negociar, a cambiar, a vender sus principios y sus valores por lo que quiere obtener en la vida. En la casa le dieron principios, le dieron valores, le dieron unas normas establecidas. Pero cuando llegó a la edad adulta, sus deseos pueden más que lo que le entregaron de buenos valores en su casa. Esto está pasando con nosotros espiritualmente. Nuestros deseos carnales, ahora me meto con Gálatas 5, 16, 17, 18, 19. Sí, correcto. Cuando estos principios que Dios nos ha dado, no los podemos ejercer, Dios nos los dio, pero nosotros decidimos si permitimos que los deseos nos sugestionen y le demos rienda suelta y pasemos por encima de estos principios y de estos valores para cumplir con el cometido del deseo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que ahí está en Gálatas. Usted puede mirar, después del 5 en 16, usted puede darse cuenta lo que dice ahí. Le damos rienda suelta a los deseos, porque somos sugestionados, subjetivos, influenciados, maniables, controlables. Somos controlables. ¿Sí? Este mensaje no lo vas a escuchar por ahí en cualquier lado. Es interesante, Dios nos habla maravillosamente, nos trae el conocimiento exacto de su pensamiento y su sentir, para que nos demos cuenta nosotros mismos y podamos examinarnos a nosotros mismos. Porque la palabra dice, examinaos a ustedes mismos. Pero nosotros no entendemos eso hasta ahora. ¿Sí? Necesitamos un activador. Y aquí está presente el activador. El Espíritu de Dios nos da el conocimiento que activa ese principio. Entonces, cuando somos sugestionados y maniables, controlables por el deseo personal, ponemos a un lado los principios y valores con los cuales Dios nos envió a la tierra. Cuando Dios nos creó, nos dio los principios y los valores. Están escritos en las tablas de nuestro corazón. Están escritos en nuestra mente. Pero los deseos naturales, personales, ponen esos principios y valores de un lado, los dejamos atrás y avanzamos a la conquista de nuestros propios deseos. ¿A cuánto les está pasando así? ¿A cuánto de nosotros nos está aconteciendo este proverbio? El proverbio de los deseos de la carne nos llevan a la muerte y a no ver la bendición
que permanece para siempre, la bendición que no añade tristeza. Pero cuando mira, la bendición que no añade tristeza es aquella que perseverando hasta el fin, ¿qué nos hace perseverar hasta el fin? Lo que rige y activa nuestra perseverancia, los principios y valores. Le damos especial atención a lo que realmente alimentará mi alma y mi espíritu, destruyendo en nuestro corazón nuestra opinión personal. Que cuando hablamos de opinión personal, estamos hablando de nuestros deseos personales. Y acomodamos la escritura a nuestro deseo, a nuestras pasiones carnales. Ahí nos podemos posicionar y darnos cuenta de qué tan bien o qué tan mal puedo estar yo en el camino de Dios. Somos conscientes de la salvación, pero también somos conscientes de la condenación. Somos conscientes cuando caminamos bien delante de Dios, y también somos conscientes cuando estamos caminando mal delante de Dios. Tenemos una conciencia que nos dice y nos habla. Nuestra conciencia no está muerta. La conciencia es el arma que Dios está usando para que nos demos cuenta qué tantas cosas están mal en nosotros. Tenemos que enumerar, la conciencia enumera en nuestra vida cuántas cosas están más mal en nosotros, para poder nosotros trabajar en esas áreas donde estamos mal. La conciencia nos dice que no debemos confiarnos de las cosas buenas que podamos hacer, sino que tengamos especial cuidado de las cosas malas que nosotros estamos haciendo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en el consejo que Pablo le da a Timoteo, le dice: no te fíes de ti mismo. No le dice: tú eres pastor, y Dios te va a usar así, y Dios te usa. Él no le habla de lo bonito que Dios le usa. Él no le habla de los dones que Él tiene. Le está diciendo: ten cuidado de ti mismo. Preocúpate por las cosas malas que tú estés haciendo. Y no te creas que eres algo que para Dios no es. La conciencia tiene que estar activada por el principio. ¿Sí? Correcto. ¿A cuántos hoy se le ha despertado esa conciencia? ¿A cuántos de nosotros hoy podemos entender este mensaje de Dios? Pero todos decimos amén. Decimos que sí, que estamos entendiendo. Pero los actos demuestran lo contrario. Los pensamientos que le están viniendo están diciendo lo contrario a ese amén. Las acciones que está tomando están hablando de totalmente distinto al amén que se escuchó en la iglesia. Acá yo no lo escucho. ¿Sí? No les escucho. El corazón, el espiritual, la conciencia espiritual va a regir sobre la conciencia natural. Está por encima la conciencia espiritual, que son los principios. Esa es la conciencia. Cuando hablamos de conciencia espiritual, estamos hablando de principios y valores. ¿Ok? No soy inglés, pero hablo inglés. ¿Sí? Entonces, esa era la conciencia que usted necesitaba saber. ¿Cuál era la conciencia espiritual? Porque los principios y valores son espirituales. Sin ellos, que son el cimiento de la relación y el temor a Dios, no hay conciencia. No se puede establecer. Por más que el cristiano quiera, sin entender este principio, sin entender estos conceptos bíblicos,
no puede direccionarse y enderezar su camino. La Biblia dice que la gente está pereciendo, los cristianos perecen por falta de conocimiento. Y aquí no puede faltar ese conocimiento porque Dios nos está dando su conocimiento para hacernos a nosotros cada día mejores cristianos. Nuestra competencia no es con el que está al lado. Nuestra competencia es con nosotros mismos. No competimos con el que más canta o con el que más adora o con el que más visiones tiene o con el que más revelaciones tiene o con el que a quien más Dios usa. O sea, no es mi competencia. Mi competencia es conmigo mismo. Tengo que competir conmigo, morir a mí, dijo Pablo. Pablo entendía estos valores, estos conceptos. Cuando Pablo entendió estos conceptos, dijo, wow, ya no vivo yo, ya no puedo seguir viviendo yo. Tengo que hacer y buscar y hallar la manera de morir. Y buscó la manera, la halló. Y después dice, ya no vivo yo. Ahora lo dice con seguridad. Su conciencia fue activada por el principio y el valor. Y cuando fue activado, entonces comprendió, entendió y actuó. ¿Correcto? Píldoras de sabiduría para el corazón cristiano nos da Dios en este día. Uy, me salió como hasta en... ¿Se dieron cuenta? Eso salió como con rema, como... ¡Wow! Maravilloso. ¿Sí? Eso. Entonces, hoy nos podemos ir activados, con objetivos. ¿Sí? Correcto. Terminamos el mensaje de hoy, porque si lo lleno de mucho, no van a saber diferenciarlo. Tenemos que empezar a digerirlo, comprenderlo y ejecutarlo. Y cuando ejecutemos esta fracción de palabra, de mensaje de Dios, entonces Dios nos dará lo siguiente. Va a ir paso a paso. Porque si yo les doy todo ahora, usted se puede embuchar. ¿Sí? Claro. Entonces esto va paso a paso. Que Dios me les bendiga. Quiero que la palabra de Dios sea establecida en su corazón en el nombre poderoso de Jesús.